Buenas noches, estimados participantes. Damos inicio a nuestra sesión correspondiente a la semana número 4, donde nuevamente vamos a seguir explorando todo lo que podemos trabajar a partir de Excel. Como vimos la semana anterior, Excel es una herramienta que nos permite trabajar un sinfín de posibilidades. Es muy útil esta herramienta para nosotros los maestros. Si bien la complejidad de Excel es mucho más que la que hemos avanzado en este curso, lo importante de valorar es que lo que hemos aprendido realmente son funciones que nos sirven en nuestra vida profesional. Entonces se está cumpliendo con la consigna de que realmente utilicemos y llevemos a la práctica lo que aprendemos. Vamos a iniciar. Microsoft Excel nos ofrece un sinfín de posibilidades a partir del uso de la herramienta de insertar. Como lo vemos cuando nos vamos a la pestaña insertar, nosotros vamos a ver todo un despliegue de opciones, que las vamos a ir viendo una por una. Empecemos. Cuando nosotros vamos a el inicio de nuestra barra de trabajo o herramientas, vemos que existen dos opciones en el recuadro de tablas. Tenemos por un lado el trabajo de las tablas, las normales, las que nosotros utilizamos, que vienen a ser estas. Fíjense, es una tabla normal, como la que vimos la anterior semana, está formado por diferentes celdas que hemos agrupado, hemos trabajado a partir de el trabajo de los bordes, hemos typeado los datos. En este caso, esta tabla es muy sencilla, solo es typeada, no tiene ninguna función. Pero nosotros ya aprendimos cómo promediar, sacar porcentaje y demás. Entonces, esta es una de las opciones que Excel nos presenta. Sin embargo, cuando las tablas son un poco más complejas que estas, cuando los datos son muchísimos, supónganse ustedes en el caso de una empresa que se dedica a la venta de diferentes productos, entonces hay muchísimos datos que se organizan en tablas que son muy complejas. Entonces, en ese caso, es importante utilizar la función de tabla dinámica. ¿Bien? Entonces, siguiendo con este espacio, nosotros nos vamos, por ejemplo, a insertar y nos fijamos que realmente existe esta opción llamada tabla dinámica. ¿Qué es lo que hace la tabla dinámica? Cuando yo le pincho en tabla dinámica, me va a aparecer esta ventana, esta opción, en donde veo que se me muestra como una pizarra. Aquí se va a encontrar los datos que están en esta parte. ¿Ya? Por ejemplo, vendedor, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Todo eso se va a mostrar aquí. ¿Bien? Ahora, se organiza esta tabla dinámica en 4 espacios o cuadrantes, en donde uno va seleccionando estos datos y los va organizando de acuerdo a necesidad en uno de estos 4 aspectos o lados, y la tabla se va a ir mostrando solamente los aspectos que necesitamos. Entonces, esta es una opción que pueden bien utilizar aquellos negocios, aquellas profesiones en donde tienen que trabajar con datos que son mucho más complejos que los que nosotros utilizamos. Para nosotros como maestros, solo trabajamos con estas tablas. Pero como información general, el que existen tablas dinámicas. De hecho, las versiones más recientes de Excel nos poseen también, nos brindan la posibilidad de tablas dinámicas recomendadas, que viene a ser un lugarcito por este espacio, en donde ya existen como una especie de plantilla sobre algunas tablas dinámicas que podemos utilizar. ¿Bien? Eso solo información en general para saber. En nuestro caso, nosotros no vamos a trabajar con tablas dinámicas, vamos a trabajar con las tablas normales. Ahora, otra cosa importante que podemos hacer a partir de el trabajo en Excel, que no solamente es para que nosotros escribamos, typeamos o números, hacer cálculos, sino que también nosotros podemos insertar imágenes.
Aquí como vemos una imagen súper distorsionada, es porque en realidad esta imagen de origen es pequeñita, yo la estiré mucho más. Entonces, de igual manera, como nosotros trabajamos en Word diferentes imágenes, Excel también nos permite que nosotros podamos insertar las imágenes. Por ejemplo, de por sí, esta imagen es muy pequeña y al estirarla, es así que se va como desconfigurando. Esta es una etiqueta que yo utilizo en mi plataforma del Ministerio de Educación. Por ejemplo, esta para las actividades de clase y esta para la valoración. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad en Excel de trabajar con imágenes. ¿Cómo lo hacemos? Bien, lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos nuestro cursor en nuestro Excel y nos vamos a la pestaña Insertar y nos vamos a Imagen. Cuando hacemos esto, se nos va a abrir nuestra computadora, nuestros diferentes espacios, y nosotros podemos elegir ahí las imágenes que queramos. Bien, en este caso, como ejemplo, yo pongo un emoji que utilizaba antes, cuando mi pelo era largo. Entonces, selecciono la imagen de mi computadora, le doy insertar, y automáticamente nos aparece en nuestro Excel. Fíjense, y como toda imagen tiene su respectivo formato, donde nosotros podemos arrastrarla, hacerla más pequeña, hacerla más grande, podemos utilizar los diferentes formatos, de igual manera como si fuera en un Word. Entonces el manejo es el mismo. ¿Qué pasa cuando yo quiero copiar y pegar imágenes? Muchas veces cuando, no sé, estoy en mi buscador, busco una imagen, ¿ya? A ver, vamos a ver si me lo permite mi buscador. Vamos a buscar, no sé, fíjense, el número 8, porque me aparece aquí. Aquí está el número 8. Esta mi imagen. Y resulta que muchas veces nosotros lo que hacemos en el momento de copiar no es más que agarrar la imagen, darle nuestro famoso copiar imagen y luego lo pegamos a nuestro Excel. Hay imágenes que se copian, pueden copiarse. Hay otras imágenes que uno uno quiere insertar. Fíjense, esta se pudo insertar, ¿ya? Pero hay otras imágenes que no insertan y aquí nos aparece un formato de la imagen. Entonces, para evitar eso, nosotros podemos a las imágenes insertarlas directamente desde nuestra computadora una vez que ya la tenemos descargada en la computadora. Pero también les muestro que la posibilidad de simplemente con control C, control V, podemos copiar diferentes imágenes. Entonces, esa es una opción que también nos ofrece Excel. Podemos trabajar con diferentes imágenes. Estas imágenes tienen el mismo formato que una imagen en Word y podemos girarlas de la manera que nosotros queramos y ponerle los efectos tal y cual como una imagen en Word. Ahora, otro punto importante que podemos utilizar en Excel de la misma manera como trabajamos en Word son las ilustraciones. En las ilustraciones vienen a partir de pinchar nuestra pestaña insertar y vemos que existen imágenes prediseñadas también, pero también formas, ¿no? En general, todo esto son ilustraciones, ¿bien? Está en el recuadro de ilustraciones. Aquí está. Utilizando ilustraciones tipo forma, podemos insertar todas estas que vemos acá, tal y cual fuera un Word. En este caso, para el ejemplo, yo coloqué esta, ¿no? Un círculo, una flecha, una nube, una cinta, eso para que se pueda visualizar que podemos trabajar de la misma manera que una imagen en Word. Se puede rodar, se puede poner diferente color, se puede trabajar con su formato, de la misma manera como ya nosotros sabemos hacerlo, ¿no? Podemos utilizar diferente el formato de texto que voy a escribir. Entonces, podemos trabajar de la misma manera que en Word, podemos trabajar utilizando todas estas formas como parte de nuestra ilustración. Entonces vemos que Excel no solamente había sido para poner
datos numéricos, ¿ya? Entonces, trabajamos ilustraciones, trabajamos imágenes, trabajamos tablas, sabemos de la existencia de las tablas dinámicas para trabajar datos más complejos, y ahora lo que estamos haciendo es explorar la pestaña de insertar. Otra cosa dentro de las ilustraciones son la utilización de los gráficos SmartArt, que son estos, y en realidad son varios, ¿no? Estos son mis favoritos, los que yo más utilizo cuando quiero expresar información de tipo gráfico. ¿Y cómo podemos hacerlo? Directamente nos vamos a insertar, luego le damos clic en SmartArt y ya vamos eligiendo de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, sea información para presentarla en pirámide, matriz, relación, jerarquía, ciclo, proceso, lista, y uno elige el que quiera. Una vez que ya eligió el que quiera, le da un clic, aparece un recuadrito con esta punta de flecha que uno al pinchar va escribiendo los textos según los niveles, ¿no? Hay ideas principales, ideas secundarias, y vamos a ir trabajando. De seguro que en Word ya lo hemos utilizado alguna vez. Pero nosotros también podemos ir aumentando diferentes categorías de texto, ¿no? Cada uno lo va editando según le parezca. Podemos cambiar también el formato, el diseño. En general, a mí me gustan siempre los que muestran diferentes colores, ¿no? Sí, colores bonitos, llamativos, y nos sirve también para realizar nuestros trabajos en Excel. Ahora, a lo que vamos. Una opción muy importante que está dentro de nuestra pestaña Insertar, a ver, nos fijamos, y es esta precisamente del sector de gráficos. Nosotros podemos trabajar columnas, líneas, gráficos circulares, de barra, de área de dispersión y otros. Cuando nosotros pinchamos en este icono pequeñito, nos aparecen todas las opciones. Veamos. Ahí está, fíjense, apretamos aquí en esta esquinita y nos aparecen todas las opciones que hay de gráficos. En general, los gráficos son los mismos en cada una de las opciones que utiliza esto. Las columnas pueden ser de diferentes tipos. Tenemos la columna, la clásica que todos utilizamos siempre, que alguna vez ya la hemos utilizado. Esta se llama columna agrupada. ¿Bien? Esa es la que siempre conocemos como columna, en realidad es una columna agrupada. Pero también tenemos el tipo de columna apilada, y es esta. ¿Por qué es apilada? Porque los datos, en vez de estar hacia abajo, se ponen uno encima de otro, ¿no? Esta es una columna apilada. Pero tenemos también la tercera opción, que es la columna 100% apilada. ¿Qué viene a ser esta? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que fíjense, aquí los valores se distinguen. Podemos ver un gráfico en donde en la columna hay una columna pequeña y otra columna más grande. Pero si nos fijamos en la columna que es 100% apilada, vemos que los valores son iguales en cuanto al tamaño. Lo único que varía es la distribución de aquí del color, ¿no? Entonces, probablemente en una 100% apilada es mucho más difícil interpretar los datos que en esta apilada normal. A partir de ahí solamente tenemos variaciones, ya sea en 3D, que son estas, o en cilindro, o en cono, o en pirámide. Estas son las variaciones que hay de los datos. Entonces, cuando nosotros graficamos, tenemos la opción de graficar en cualquiera de estos formatos, donde se conservan los datos, no se modifican, y lo único que se modifica es la apariencia de nuestro gráfico. Eso en cuanto a ello. Desde luego, los más fáciles de interpretar son pues la columna, la circular y la barra, los que más utilizamos los maestros también. Las de área y dispersión y otros se pueden utilizar para momentos específicos y sea de acuerdo a los datos que queremos demostrar. Estas de área de dispersión, los maestros no tenemos la necesidad de utilizar.
Pero también existe otra opción. No solamente podemos insertar los gráficos grandes, ¿ya? Que los gráficos grandes para darnos ideas, fíjense, vienen a ser así. Este es un gráfico de columna, pero en cilindro. Vemos ahí un gráfico. Los gráficos también pueden ser de línea. Fíjense este gráfico, grande. O también puede ser circular, los que nosotros utilizamos más. Y de hecho hoy vamos a ver ejemplos de este tipo. Tenemos entonces los circulares, tenemos los de línea y tenemos los de barra, de caso cilíndrica. Pero hacer gráficos no es una opción solamente que tenemos en Excel, sino que también tenemos la posibilidad de insertar mini gráficos. Y como ven ustedes, son gráficos en miniatura, es decir, son gráficos que son pequeñitos. Pero en este caso no tenemos tantas opciones. Para los mini gráficos, como podemos observar, solamente podemos trabajar en línea o en columna. Pero un aspecto interesante, por ejemplo, viene a ser el que podemos nosotros trabajar con puntajes negativos. Es por eso que podemos utilizar este mini gráfico llamado más menos, donde podemos ver que los valores positivos están como, imagínense ustedes, una línea imaginaria, donde todos los positivos están así, en este caso los azules, y hacia abajo van a estar los valores negativos. Además, los mini gráficos nos ofrecen la posibilidad de que nosotros podamos cambiarlos de color. Entonces podemos tener de un color los puntos positivos y de otro color los puntos negativos. La característica de estos mini gráficos es que, como el nombre indica, son pequeños y son insertados solo en una celda. O sea, aquí yo marco en mi celda, entonces puedo insertar mi mini gráfico en el tamaño de una celda. Muy diferente a un gráfico que, como vimos, fíjense aquí el gráfico, no sé cuántas celdas son, 1, 2, 3, 4, no sé, muchísimas celdas en un gráfico, ¿no? Pero los mini gráficos se insertan solo en una celda. Ahora, un ejemplo de mini gráficos. Fíjense, aquí tenemos una tabla normal. Esta tabla normal tiene sus respectivos datos y nosotros podemos tener de esos datos sus mini gráficos, ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a agarrar esto y lo vamos a borrar. Eliminar. Listo, ya los eliminamos. Queremos insertar un mini gráfico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a pintar. Nos vamos a fuente, nos vamos a todos los bordes. ¿Esto para qué? Para que se distingan nuestras celdas, ¿ya? Entonces aquí vamos a llenarlo nuevamente con este color y le vamos a colocar mini gráficos. Muy bien. Entonces, un poquito más. Ahí están nuestros mini gráficos y ya sabemos nosotros cómo podemos ir organizando nuestros espacios. Ahora, cuando yo quiero trabajar con los mini gráficos, lo que hago es poner mi cursor en donde yo quiera que vaya mi mini gráfico. Lo siguiente es irme a este sector y elegir qué mini gráfico quiero yo elegir. En este caso, cuando hay muchos datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, ya me permite darme cuenta que puedo yo graficarlo con líneas o con columnas. No voy a tener ningún problema. Pero, por ejemplo, si aquí fueran solo 2 datos, no me conviene graficarlo en línea. Me conviene más graficarlo en columnas. Entonces, en este caso vamos a ponerle en línea. Ahí está. Cuando yo le doy un clic en línea, fíjense que se me deshabilita todo esto. Se pone en plomo. Y lo único que se me habilita es este espacio. Y en este espacio me dice rango de los datos. Es decir, qué datos quiero yo graficar. En este caso lo que hago simplemente es seleccionar este rango. Esos son los datos. Ahora ustedes se fijan que automáticamente en el momento de que yo puse mi cursor en la celda, seleccioné esa celda como que quiero que el mini gráfico aparezca en esa celda. Por eso es que aquí en ubicación ya me aparece por defecto el nombre de la celda. Bien, AO36. AO36. Muy bien, yo le doy a aceptar y fíjense cómo ya está el gráfico. ¿Ya? Entonces, usted siente que no le entiende mucho,
entonces puede simplemente o pique aquí como punto alto, fíjense, se va a marcar los puntos más altos y también puede marcar el punto bajo, ¿ya? De hecho, aquí puede utilizar para el punto alto, no sé, un celeste, y para el punto bajo puede utilizar, no sé, un rojo. Ya, ahí está. Vamos a acercarnos un poquito más y fíjense cómo está. Súper sencillo insertar nuestro mini gráfico. Tengo aquí una tabla donde hay diferentes vendedores, el nombre de diferentes vendedores. Acá están los meses del año y aquí el monto que han vendido, no sé, de cualquier producto. Cuando grafico con este mini gráfico, ya he elegido yo, hemos dicho, el de líneas. Y he marcado de un color los puntos altos y de otro color los puntos bajos. Fíjense, entonces ahí está. El punto más bajo está aquí y luego se han mantenido altos. ¿Ya? Se han mantenido altos. Entonces, si me fijo, a ver, vamos a ir por este lado. Efectivamente, cuando yo me fijo en mi tabla, veo que el punto más bajo que sube es el primero, que es el 600, ¿no? Entonces, cuando yo voy a mi mini gráfico, me fijo que el punto más bajo efectivamente es el primero, ¿no? Porque fue del primer mes. Ahora, yo puedo ir haciendo esto en cada opción o directamente me ubico en la última, en la esquinita de mi celda y lo jalo. Cuando yo lo jalo, fíjense que se inserta directamente ya el mini gráfico. Se me inserta directamente y cumpliendo con los patrones de configuración que yo ya hice en un primer momento. El punto más bajo va a estar con rojo y los puntos más altos van a estar con celeste. Entonces ahí ya vemos cómo podemos trabajar de manera sencilla. Ahora, supónganse ustedes que no les convence el mini gráfico, que quieren trabajar con otra opción. Vamos a hacerlo aquí al lado. Nuevamente pinto mis bordes. Entonces, esta vez pongo en la celda, voy a insertar mi mini gráfico, pero esta vez quiero de columnas. A ver, me dice rango de datos. Me voy por aquí y voy a elegir este mismo rango. Ya ubiqué mi celda, así que ya con eso no hacemos nada más. Fíjense cómo ya estuvo lo que estaba graficado en líneas, ahora ha pasado a graficarse en columnas. De la misma manera yo puedo hacer esa distinción entre puntos altos y puntos bajos. Entonces, nuevamente, aquí puedo ver los puntos bajos. El punto bajo lo puedo poner de rojo para que se dé uno cuenta y los puntos altos lo vamos a poner de celeste. A ver, ¿dónde está punto alto? Lo vamos a poner de este celeste. Entonces, me fijo que efectivamente los gráficos son muy parecidos, ¿no? Entonces tengo puntos bajos, pero en realidad el más bajo es el que se marca con rojo. Y los puntos altos se marcan con otro color. Lo mismo puedo hacer yo, puedo ir insertando uno por uno o directamente agarro la esquina de mi celda y jalo. Fíjense cómo se va a transformar. Ahora, ¿qué pasa en el caso, les decía yo? A ver, voy a buscar un ejemplo en donde tengo valores negativos. Vamos a ver dónde están los valores. Esta es una tabla donde tiene puros valores positivos. Pero también podemos tener una tabla, aquí está. Fíjense, vamos a hacerlo así. Ahí está. Fíjense, independiente de qué signifique esta tabla, ya vemos que hay valores negativos. Supónganse que esta fuera una tabla de ahorros, entonces vamos a decir que en febrero en vez de ahorrar apenas gasté. En marzo también,
Alberto gastó y en mayo volvió a gastar. Ya, o sea, independiente de qué me exprese la tabla, veo que hay valores positivos y valores negativos. Entonces, nuevamente me voy a mi celda, donde yo quiero trabajar, le doy a insertar y esta vez voy a elegir la opción de mini gráfico más menos, que viene a ser aquel que expresa las ganancias o las pérdidas. Entonces, vamos a utilizar y vamos a seleccionar nuestro rango. Ya está nuestro rango y como ya establecimos nuestra celda, ya la celda está. Y listo, ahí está. Fíjense. Obviamente repite este de acá porque es los mismos datos. Lo que quiero que se fijen es que evidentemente se muestran los valores negativos hacia abajo. Es como si tuviéramos una línea imaginaria donde arriba se encuentran todos los datos que son positivos y abajo se van a encontrar los datos que son negativos. Nuevamente, yo puedo cambiarle el color, ¿no? Entonces, si quiero que el punto alto de repente esté en naranja, se va a pintar así. Y si quiero que el punto más bajo esté en este verde, se va a pintar así. Fíjense. Ahora, de la misma manera, yo puedo jalar aquí y voy a ver gráficamente dónde he perdido, ¿no? Entonces los puntos negativos se van a mostrar. Entonces, de esta manera que podemos insertar los mini gráficos. Súper sencillo. Una vez que ya hemos insertado los mini gráficos, también podemos trabajar en Excel, ya nos vamos por acá, ecuaciones. Ya las ecuaciones las hemos visto en la utilización de nuestro Word, ¿no? Hemos visto cómo se insertan las ecuaciones, no hacemos cálculos, solamente typeamos. Fíjense, si nos fijamos acá, es la fórmula que nosotros ya podíamos insertar directamente. Y también aprendimos, cuando hablamos del editor de ecuaciones en Word, que podemos utilizar símbolos. Entonces, esas mismas funciones pueden trabajar aquí en nuestro Excel, lo que es ecuaciones y símbolos. Entonces, vemos cómo podemos expresar gráficos de diferente manera, en línea, en barra, de cilindro. Ahora también tenemos una opción en nuestra pestañita insertar, que es esta, por ejemplo, que nosotros apretamos y nos sale recorte de pantalla. Entonces ahí nosotros podemos recortar. Y entonces ese recorte que nosotros hagamos se va a insertar en nuestra hoja, ¿ya? Entonces podemos también utilizar esta herramienta de recorte, aunque particularmente yo elijo para recorte lo que tenemos todos nosotros. Cuando usted pone en su buscador recorte, les aparece una tijerita, y esa tijerita permite hacer todas las capturas. Entonces, sin más complejidad, uno puede utilizar directamente esa función. Las imágenes que son recortadas aparecen aquí, y se puede trabajar con el formato de toda una imagen de igual manera como la trabajamos en Word. Podemos trabajar en cuanto a los colores, en cuanto al diseño, los efectos de la imagen, el contorno de la imagen. Podemos trabajar desde Excel como si estuviéramos trabajando en Word. Entonces, aquí está, fíjense la imagen que inserté. Vamos a hacerlo un poquito más pequeñito para que lo puedan ver. Entonces, podemos trabajar así también utilizando la herramienta de capturar directamente desde el Excel. Y aquí tenemos algunos gráficos que vamos a trabajar ahora. Muy importante en el momento de trabajar en Excel, identificar que podemos hacer todo esto, todo lo que hemos visto. De hecho, la tarea número 1 que tienen ustedes para esta semana es insertar todos estos elementos en una hoja de cálculo. Entonces, de la misma manera que yo lo he hecho aquí, de manera práctica, ustedes tienen que presentar lo mismo.
una hoja de Excel siguiendo los parámetros de configuración que encuentran en el formato de la tarea, pero ustedes deben de insertar en esta hoja Excel, deben de insertar imágenes, ilustraciones, mini gráficos, tablas, ecuaciones, símbolos a disposición. No menciona un tema específico, así que pueden ser creativos en ese aspecto. En lo particular, yo siempre me voy a vista y desbloqueo la opción de líneas de cuadrícula, es por eso que a mí me sale todo en blanco. Fíjense, ahora está marcada en líneas de cuadrícula, entonces por eso está todo cuadriculado. Pero como esta vez quería que se muestre para la exposición, como si fuera una diapositiva, entonces he quitado las líneas de cuadrícula y es que se muestra así de esta manera. Entonces la tarea 1 para esta semana viene a ser insertar todas estas herramientas que van de la mano de nuestra pestaña insertar. Usted puede utilizar también WordArt, puede insertar de la manera que usted guste los diferentes textos. En este caso, por ejemplo, esta es letra Darling y es 36. Entonces ya manejamos un poco lo que es creaciones de tablas. En este caso es una tabla que no tiene funciones, puede ser una tabla muy sencilla, no hay problema para la actividad número 1 de esta semana. Ya para la actividad número 2, ya necesita usted presentar una tabla y necesita presentar su gráfico y necesita presentar su interpretación.